Fundación Pro Empresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su programa Orientación Profesional. Amigos, es un gusto nuevamente compartir con ustedes estos temas muy importantes, de los cuales yo considero pues que son muy útiles para todos ustedes, con la finalidad pues de formar conciencia ciudadana. Amigos, en esta noche vamos a abordar un tema laboral muy importante, que es el régimen laboral especial. En nuestro medio, en nuestro país, existen pues regímenes laborales claramente diferenciados, y a veces ocurre que por desconocimiento los trabajadores pueden suponer que se les está desconociendo derechos, y cuando en realidad tal vez no sea así, sino que lo que ocurre es que en el régimen laboral donde se encuentren, probablemente no estén comprendidos determinados beneficios. Entonces, el objeto de este programa o de esta secuencia que vamos a tener ahora, referido al régimen laboral especial, pretende ilustrar a ustedes el alcance de este régimen, diferenciándolo marcadamente del régimen laboral común. Porque como sabemos, en nuestro país pues somos vastos en eso, de la existencia de numerosos regímenes laborales, tanto el común como los regímenes especiales, que son amplios, y cada uno de ellos por supuesto que tiene un tratamiento laboral diferente, y asimismo cada uno de ellos conlleva determinados beneficios laborales, unos en forma completa, otros en forma mediana y otros anulando completamente los beneficios laborales de los trabajadores. Amigos, desde hace muchos años atrás ya, desde el año 2008 en adelante, se creó en nuestro país el régimen laboral especial. Este régimen se creó pensando sobre todo en las micro y pequeñas empresas, porque como sabemos, en nuestro país existen numerosos miles de microempresas, y el gran problema que ocurría siempre es que estas microempresas contrataban trabajadores, pero dada su pequeña capacidad económica, no estaban pues en condiciones al momento de contratar trabajadores de asumir las obligaciones que ello conllevaba, porque si se trata de asumir las obligaciones que corresponden a las grandes empresas, llamemos compensación por tiempo de servicios, pago de gratificaciones legales de fiestas patrias o Navidad, o pago de los 30 días de vacaciones, podemos entender pues que la microempresa no estaba en esa capacidad de poder asumir esas obligaciones. Entonces es así que, atendiendo a esta particular circunstancia de las microempresas, es que se diseñó lo que llamamos, o lo que se conoce según la ley, el régimen laboral especial. Este régimen, amigos, con el paso de los años ha sufrido modificaciones, así como también prórrogas sucesivas, porque la que debió haber culminado en algunos años atrás se ha venido ampliando hasta ahora haberse convertido ya en permanente. Vamos entonces, amigos, a través de las diapositivas que voy a mostrarles, que en principio todas las micro y pequeñas empresas que se constituyen en nuestro país legalmente no están reconocidas como tales. O sea, el hecho de que su capacidad económica les ubique en una condición de micro o pequeña empresa, de por sí no los califica como tales, sino que la ley señala que tienen que inscribirse en un registro. Esto se llama el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, o REMIPE. Entonces, una vez que se han inscrito en este registro, que lo hacen a través de la página web del Ministerio de Trabajo, usando para ello su clave SOL de SUNAT, es que cuando el Ministerio de Trabajo les otorga la respectiva acreditación, cuando recién se puede decir
que tal microempresa o tal microempresa califica como tal, una vez que ha contado ya con la acreditación del Ministerio de Trabajo. Muy bien, amigos, entonces lo que tenemos que enseguida conocer es cuándo estamos frente a una microempresa y cuándo estamos frente a una pequeña empresa. Años atrás se venía a diferenciar por dos condiciones bien marcadas. Uno era por el número de trabajadores que pudiera ostentar la micro o pequeña empresa, y lo otro era por el tramo de ventas anuales que hubiera obtenido pues en el año anterior. Esto primero ha sido eliminado. Hoy en día ya no se considera el número de trabajadores para calificar como pequeña microempresa, sino solamente se toma en cuenta el monto de ventas. Y para ello, como bien se ilustra en la diapositiva, a las microempresas o para mantenerse bajo la condición de microempresa, las ventas anuales no deben haber superado las 150 unidades impositivas tributarias que, según la UIT del año 2016, vendrían a ser los 592.500 soles, o sea, casi 600.000 soles. Entonces, mientras la microempresa no haya superado ese monto durante el año 2016, califica como microempresa. Entonces, este viene a ser el parámetro para considerar si una empresa está comprendida como microempresa o no lo está. Mientras que las que superan las 150 UITs hasta 1.700 UITs, o sea, hasta los 6.715.000 soles, vienen a considerarse, pues, según la ley, como pequeña empresa. Entonces, amigos, ¿por qué es que hacemos toda esta ilustración? Porque es importante que usted, siendo trabajador de una microempresa o tal vez una pequeña empresa, para saber si está trabajando en una microempresa o no, tendría en primer lugar que saber, pues, si sus ventas en el año anterior fueron en los montos que hemos indicado. Y en función a eso, usted podrá determinar cuáles beneficios laborales le corresponden. Porque mal haríamos en invocar uno u otro beneficio laboral cuando en realidad el empleador para el cual laboramos probablemente sea una microempresa o pequeña empresa o tal vez una mediana empresa, en los cuales de acuerdo a la ley se otorgan o no determinados beneficios laborales. Vamos a ver enseguida la siguiente diapositiva sobre los beneficios laborales comprendidos en el régimen de la microempresa. En este régimen, amigos, régimen laboral especial, porque así se denomina, porque es especial, se ha creado pues con la finalidad de poder facilitar a los empleadores microempresarios de incorporar a sus trabajadores en planillas, pero como es de comprender, pues al ser escasa su capacidad económica de los microempresarios y no estar en capacidad de soportar el costo laboral que ello conlleva, entonces la ley permitió que a los que laboran en una microempresa se le reconozcan solamente determinados beneficios. En otras palabras, no todos los beneficios que están estipulados en otras normas legales se reconocen a los trabajadores de la microempresa. ¿Qué beneficios se reconocen? Las siguientes. Estamos hablando de trabajadores comprendidos o que laboran para una microempresa. ¿Qué beneficios son? Uno, tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital, que como sabemos actualmente asciende a 850 soles. Eso sí es de ley. El empleador microempresario no puede pagar una remuneración inferior a ese monto, amigos. Hay que tener mucho cuidado y presente esto. Esta remuneración mínima vital que se viene a pagar al trabajador es por una labor de 8 horas. Si el trabajador cumple la jornada completa de 8 horas diarias, tiene por lo menos el derecho de que se le abone
850 soles, que viene a ser ahora la remuneración mínima. Ahora, si el trabajador pues no cumple la jornada completa, sino 4 horas o un número diferente de horas, entonces se le pagará en forma proporcional. ¿Qué otro beneficio se le reconoce a los trabajadores de la microempresa? El tener una jornada máxima de 8 horas. Esto quiere decir que está bien, se trata de una microempresa, no tiene mucha capacidad económica, pero eso no da lugar o no debe dar lugar a que el trabajador se le haga laborar más allá de sus 8 horas. Porque de darse eso, otro beneficio que se reconoce al trabajador de la microempresa es que se le otorgue una remuneración por el trabajo en sobretiempo. Esto significa que, digamos, si el trabajador labora más allá de las 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, todas las horas adicionales a las 8 horas se le reconocerá pues como horas extras. Esto también, amigos, es un beneficio que se reconoce al trabajador de la microempresa. Por otro lado, también se le reconoce el descanso semanal y los días feriados. Así es, amigos. Es trabajador de la microempresa, perfecto. Pero ese trabajador, por ley, tiene reconocimiento al descanso semanal, obligatorio. No es opcional o voluntario del empleador, sino que es obligatorio el que se le otorgue el descanso semanal. De igual modo también se le otorga el descanso en días feriados. Tengamos presente esto. De igual modo, amigos, el trabajador de la microempresa que haya laborado de manera ininterrumpida durante los 12 meses al servicio del mismo empleador, tiene también derecho a que se le otorgue un descanso vacacional por una duración de 15 días. Entonces, esto, amigos, lo que estamos mencionando hasta este punto, son derechos laborales reconocidos al trabajador de la microempresa. Es importante que usted tome nota para ver pues los beneficios que debe reclamar y tener como derecho. Lo otro que se reconoce también como beneficio laboral a favor de los trabajadores de la microempresa es la indemnización por despido arbitrario. Esto quiere decir, amigos, que si el trabajador de la microempresa ha superado el periodo de prueba, que son 3 meses, y continúa laborando, ya no puede ser objeto de despido por parte de su empleador microempresario, sino que en ese caso tendría que existir pues una falta grave, una falta fundada, por el cual puede el trabajador ser despedido. Caso contrario, se constituye en despido arbitrario. Y siendo así, pues el trabajador tiene derecho a una indemnización, amigos. Un penúltimo derecho también reconocido a favor de ellos es que los trabajadores tienen derecho a una cobertura de salud. Pero en este caso no es en el salud, sino en el SIS, en el Seguro Integral de Salud. Lo cual no quita pues que si el empleador lo considera, podría inscribir también a sus trabajadores de la microempresa en e-salud. Y finalmente, amigos, también es un beneficio de la microempresa el otorgar una cobertura de pensiones. Es decir, el trabajador de la microempresa tiene derecho también a constituir su propio fondo de pensiones con expectativa de una futura jubilación. Pero en este caso, la ley considera o ha creado un tercer sistema previsional que viene a ser el sistema de pensiones, un sistema especial que se ha creado para los trabajadores de la microempresa. Ahora, bueno, acabamos de mencionar, amigos, todos los derechos o beneficios laborales que se debe o que la ley reconoce a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral especial de la microempresa. Eso puede ser las buenas noticias, pero, amigos, también hay malas, lamentablemente. O quiero decir, hay derechos laborales que lamentablemente la ley no ha reconocido a favor de los trabajadores de la microempresa. Y esto, pues, como podrán comprender, amigos, ha sido objeto de críticas, porque lo que se hace de algún modo es precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Pero, por otro lado, como hemos señalado al inicio de este programa,
Lo que la ley ha buscado básicamente es incentivar al empleador microempresario a incorporar a sus trabajadores en una planilla. Veamos, amigos, en esta siguiente diapositiva cuáles son los beneficios laborales que se han excluido de la microempresa. Tenemos la CTS. La compensación por tiempo de servicios, amigos, no es reconocida en este régimen para las microempresas. De manera que si usted, ahora que ya tiene la ilustración, verifica cuánto su empresa ha facturado en el año anterior, si no superó los 592.500 soles, estamos ante una microempresa. Y al final le voy a indicar yo cómo usted puede entrar a la página web del Ministerio de Trabajo, ingresa el RUT de su empleador y ahí le va a arrojar la consulta si su empleador se encuentra o no comprendido en la microempresa. Lo vamos a ver al final. Entonces, los trabajadores de la microempresa no tienen lamentablemente derecho, amigos, a la compensación por tiempo de servicios. Así que no tengamos expectativas en esto. Esto, amigos, yo lo remarco debido a que los trabajadores con justa aspiración pretenden razonablemente tener derecho a una compensación por tiempo de servicio, pero la ley no les otorga. De manera que si el trabajador pretende acudir al Ministerio de Trabajo exigiendo que le paguen su CTS, esto no va a ocurrir. El Ministerio de Trabajo lo va a desestimar, porque va a decir que no le asiste el derecho. Y esto es así, porque en el régimen laboral especial de la microempresa no se otorga, amigos, este beneficio. Otro derecho negado o no permitido también por la ley es la gratificación de fiestas patrias y Navidad. Mientras que en la pequeña empresa, en la mediana, en la gran empresa, los trabajadores cobran su gratificación en 28 de julio, en Navidad, para los trabajadores, amigos, de la microempresa está negado. No se reconoce, la ley no otorga. De manera que es importante a través de este programa, amigos, que como es nuestra consigna, crear conciencia ciudadana y formar derecho en las personas, es importante ilustrarles que si usted es un trabajador de la microempresa, lamentablemente no tiene este derecho legalmente hablando. Otro derecho no reconocido es la participación en utilidades. Los trabajadores de la microempresa no tienen este derecho, así como tampoco hay el derecho de gozar del seguro complementario de trabajo de riesgo. Y esto en realidad sí creemos que es un error de la ley, porque este seguro no viene a ser un dinero que el trabajador puede recibir para su bolsillo, sino que es una cobertura, un seguro del cual se dota al trabajador para protegerlo en caso de accidente de trabajo. Imaginemos que un trabajador, por ejemplo, labora en una vidriería y esa vidriería es una microempresa y el trabajador se corta, puede producirle alguna hemorragia, pero como no tiene el seguro complementario de trabajo de riesgo porque su empleador no está obligado a contratarlo, entonces el trabajador queda expuesto al peligro, al riesgo. En este punto creemos que la ley ha fallado, porque una cosa es negarles derechos económicos al trabajador y otra cosa es negarles protección en el trabajo. Y este SCTR es una protección en el trabajo para el trabajador en situaciones de riesgo. Otro beneficio no reconocido, amigos, es el seguro de vida. También no está el empleador obligado a contratar un seguro de vida para su trabajador. Otro derecho no reconocido es las horas extras en horario nocturno, amigos. En el régimen laboral de la actividad privada, amigos, se establece que si un trabajador labora desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente o en cualquiera de esas horas,
se le debe reconocer una sobretasa del 35% por horario nocturno. Pero esto no ocurre en la microempresa. Si el trabajador labora en ese lapso de tiempo que he indicado, no tendrá derecho a esta sobretasa del 35% por horario nocturno, debido a que no está reconocido este derecho para el trabajador de la microempresa. Como tampoco está reconocido el derecho o los derechos colectivos. Es decir, los trabajadores que laboran en una microempresa y que pueden ser, por ejemplo, en un número mayor a 20, en otras situaciones tendrían derecho a formar un sindicato, a hacer negociación colectiva con su empleador para fijar sus remuneraciones y beneficios sociales, o en un caso extremo tendrían derecho al ejercicio de la huelga. Pero, en este caso, de los trabajadores de microempresa no se reconocen los derechos colectivos, de manera que los trabajadores pues no podrían ejercer estos derechos que acabamos de mencionar. La siguiente diapositiva, amigos, hablamos ahora de los beneficios laborales de los trabajadores de la pequeña empresa. Hablamos ahora de otra categoría de empleador. Lo que acabamos de ilustrar en momentos atrás ha estado todo referido a la microempresa. Ahora hablamos de la pequeña empresa. Recordemos que en cuanto a ventas anuales del año anterior, tiene que haber superado las 150 UITs hasta las 1700 UITs. Eso es una pequeña empresa. ¿Qué beneficios se reconocen a los trabajadores de la micro o de la pequeña empresa? La remuneración mínima vital, igual que la microempresa, que no debe ser inferior a las 850 soles en caso de elaborar la jornada completa. También se le reconoce una jornada máxima de 8 horas, no pueden laborar más allá. Y si lo hacen, tienen el siguiente derecho reconocido, que es la remuneración por trabajo en sobretiempo u horas extras. Un siguiente derecho también para la micro o pequeña empresa es el descanso semanal y descanso en días feriados. Quiere decir que el trabajador de la pequeña empresa laborará 6 días a la semana y el 7º día tendrá que corresponderle su descanso semanal. Ahora, cuando hablamos de descanso semanal, no nos referimos necesariamente al día domingo como es costumbre. El empleador puede fijar cualquier día de la semana como descanso y los otros días o los otros 6 días laborarlo. Eso hay que tenerlo presente y es facultad y derecho del empleador así decidirlo. Aunque en nuestros medios pues se conoce o se ya ha establecido por costumbre que se trate del día domingo. También es otro derecho, amigos, el descanso en días feriados. En días feriados el trabajador de la pequeña empresa no labora. Y si labora se le tiene que pagar su respectiva compensación o indemnización por haber laborado en un día feriado. Lo otro, amigos, que también se le reconoce al trabajador de la pequeña empresa es las vacaciones por 15 días. Al igual que en la microempresa también. Acá igual. Les corresponde un descanso de 15 días por vacaciones, pero para ello, como hemos también establecido en el caso de la microempresa, tiene que el trabajador haber completado un año continuo de labores al servicio del mismo empleador. Igualmente, como acabamos de mencionar antes, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario. Recordarán hace un momento que hemos hablado que en el caso de la microempresa no está reconocido el derecho laboral de las gratificaciones. De manera que mientras otros cobran en fiestas patrias, en Navidad su gratificación, en la microempresa esto no se da, no es un derecho. Pero acá, amigos, en la pequeña empresa sí. Acá sí se reconoce la gratificación por fiestas patrias y Navidad, pero la mitad nada más, amigos. La mitad, no una gratificación completa, como sí ocurre en la mediana y la gran empresa. Acá solamente es la mitad, tanto en Navidad como en fiestas patrias. Otro derecho es la participación en utilidades. Si los trabajadores son en un número de 20 o más en la empresa donde laboran, por ley tienen derecho a participar en las utilidades que esa empresa haya obtenido.
en este caso de las pequeñas empresas sí les está reconocido. Y finalmente otro derecho sí también reconocido, amigos, son los derechos colectivos. Acá si los trabajadores superan los 20 en una pequeña empresa en este caso, habrá derecho pues a la negociación colectiva, a la sindicalización, habrá derecho también al ejercicio de la huelga de ser necesario. Esos derechos están permitidos en el caso de la pequeña empresa, lo cual, como hablamos antes, está negado en el caso de la microempresa. Entonces, amigos, hemos tratado de ser bastante ilustrativos a través de las diapositivas también, para que usted pueda estar enterado, informado, formar conciencia ciudadana referente pues a los derechos que atañen tanto a los trabajadores de la microempresa como de la pequeña empresa. Ahora, yo les había ofrecido en el transcurso de esta exposición ilustrarles cómo usted puede averiguar si su empleador es una microempresa o una pequeña empresa. Acá en pantalla en la diapositiva mostramos cómo consulto si mi empleador es micro o pequeña empresa. Para ello, amigos, usted entra en internet a la página web del Ministerio de Trabajo. Está ahí, es www.mintra.gov.pe. Ahí luego entra a servicios en línea y va a salir una opción ahí, una opción dice consulta de registro nacional de la micro y pequeña empresa. En esa casilla, amigos, ingresa usted el RU de su empleador y ahí al dar buscar, presionar o dar clic en el botón buscar, lo que va a ocurrir es que el sistema le va a arrojar un resultado si su empleador es microempresa o pequeña empresa. O al final, amigos, de repente no se ha inscrito. Esa es otra historia también, otra historia que se los voy a contar luego de un breve corte comercial. Cómo proceder en caso de que estoy en una empresa que es aparentemente microempresa pero no está inscrita. Esa es otra historia. Vamos a hablar en un momento de esto. Bien, amigos, reiniciamos entonces nuestra exposición sobre el régimen laboral especial. Le decía una situación particular que pudiera darse en el caso que usted en apariencia estuviera laborando en una microempresa o pequeña empresa. Esto, amigos, existe a diario. Y mi misión, de repente, si puedo llamarlo así, es hacerles saber. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas informales. Tan informales son que no se inscriben en este registro, a pesar de que legalmente pueden calificar como una microempresa o más allá como una pequeña empresa. Ahora, ¿qué ocurre, amigo? Por ejemplo, si usted, vamos a dar más en los hechos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si usted labora en una ferretería? O hablemos en un taller de mecánica, un taller de soldadura. Y ese empresario, ese microempresario de repente no tiene RUC, no está inscrito en SUNAT, no tiene facturas, boletas, nada. Solamente presta servicios de manera informal. Y usted labora ahí. La pregunta es, por su capacidad económica, refleja que se trata de una microempresa. Pero no está inscrito, lo que hablamos al inicio. No está inscrito en el Registro Nacional de la Pequeña y Microempresa. Y al no estar inscrito, amigos, legalmente no califica como una microempresa. O si su magnitud es un poco más grande económicamente hablando, tampoco califica legalmente como una pequeña empresa. ¿Por qué? Razón clara, amigos, razón puntual. No estaría inscrito en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa que lleva el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué origina, qué suscita, qué ocasiona el simple hecho de no haberse registrado en este registro o no haberse inscrito en este registro? Lo que ocasiona, amigos, simplemente a favor de usted es que ese trabajador o ese empleador, quiero decir, no califica como microempresa o tampoco como pequeña empresa. De manera que usted, en este caso, tiene derecho a todos los beneficios de ley. El 100% de CTS, el 100% de gratificación de fiesta patria o Navidad, 30 días de vacaciones y todos los beneficios que están excluidos que hemos visto hace un momento para la microempresa, o que hemos visto solamente el 50% de beneficios para la pequeña empresa, usted lo tendría al 100%. ¿Por qué?
razón sencilla que acabamos de mencionar, porque su empleador, al no estar inscrito en el Registro Nacional de la micro y pequeña empresa que administra el Ministerio de Trabajo, no califica legalmente como una microempresa, ni tampoco como una pequeña empresa, y por lo tanto todos los trabajadores que contrate ese micro o pequeño empresario se encuentran, amigos, lamentablemente para él y bien para ustedes, se encuentran en el régimen laboral común y por lo tanto con la obligación para él y con derecho para ustedes de pagar todos los beneficios laborales que comprende el régimen laboral común. Ahí no hablaríamos ya de los beneficios recortados de la microempresa o los beneficios reducidos de la pequeña empresa. Esto es importante, amigos, que lo tengan en cuenta. Bien para ustedes y para los micro y pequeños empresarios que nos ven por este medio, a ponerle, amigos, las barbas en remojo, porque ahora que sus trabajadores están ilustrados, van a saber esto, y usted también debe saber que el derecho le asiste como microempresario, como pequeño empresario. Pero ¿por qué no se inscribe? Eso ya es otro problema. ¿Por qué no se inscribe? Es tan fácil ir a la página web del Ministerio de Trabajo que hemos ilustrado al inicio, la primera diapositiva, e inscribirse como una microempresa o una pequeña empresa. El que no lo haga ya es negligencia, pero ello conlleva beneficio para todos los trabajadores que estarían sueldos en plaza en el régimen laboral común con todos sus beneficios. Entonces, retornando al interés de los trabajadores, dijimos en esta última diapositiva que una forma de conocer si es mi empleador, microempresa, pequeña empresa, es haciendo esta consulta en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa con el número de RUT de su empleador y determinar pues si es o no una microempresa o pequeña empresa, o de repente no aparece, y si no aparece, amigos, ahí va a saltar usted un pie, porque va a tener derecho a que se le reconozcan todos sus beneficios laborales, y el empleador va a llorar, porque él, al no estar ahí, está obligado a pagar todos los beneficios laborales. Mire cuán importante es esto, ¿no? Importante para un lado y para otro lado, para empleador y para trabajador, el corroborar este hecho de estar inscrito o no en este registro que lleva el Ministerio de Trabajo. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.